La comparación entre la crisis económica de 2024 y la infame crisis financiera de 2008 se ha hecho incesantemente desde la noticia de la escalada de dificultades en la economía global emergente. Aprovechando las lecciones de la crisis pasada, los analistas y formuladores de políticas están esforzándose seriamente por desentrañar los paralelismos matizados entre estas dos crisis para encontrar una solución creíble a la cita actual. La perspectiva de caída libre de los mercados, aumento del desempleo y caída de las empresas en las insoportables condiciones de la recesión de 2024 hectáreas traído recuerdos desgarradores de la gran crisis financiera de 2008. Los paralelismos son palpables, ambas crisis se ven alimentadas por un apalancamiento excesivo, prácticas crediticias riesgosas y estructuras regulatorias de seguimiento. Uno de los principales catalizadores en el contexto de la crisis financiera de 2008 fue la debacle del mercado inmobiliario. Las hipotecas se repartieron indiscriminadamente a clientes con mala solvencia crediticia, y estos préstamos de alto riesgo se agruparon, cortaron en cubitos y vendieron posteriormente a inversores como obligaciones de deuda garantizadas, DO. Estos instrumentos financieros defectuosos se disparan sobre valoraciones ilusorias y finalmente estallan, sacudiendo los cimientos mismos de los mercados financieros globales. Avanzando rápidamente hasta 2024, blanqueando las escasas fracturas, el factor destructivo subyacente sigue sobreapalancado esta vez en forma de una enorme deuda corporativa. A medida que las empresas y negocios se atiborraban de dinero fácil procedente del entorno de intereses ultrabajos, les encantaban los colosales niveles de deuda. Una parte importante eran bonos de alto riesgo y alto rendimiento. Esta acumulación insostenible, fomentada en la última década, dejó al descubierto su vulnerabilidad a las crisis económicas, dejándolas tambaleándose hacia la crisis actual. Las repercusiones de la crisis financiera de 2008 fueron de gran alcance, y provocaron un avance sistémico que resultó en un eslogan de 10 años para la recuperación. Un avance rápido hasta 2024, y los signos cada vez más siniestros de una recesión económica grave y prolongada hacen que la gente contenga la respiración en medio de otra década perdida. Los efectos dominó del tsunami financiero de 2008 se sintieron en todos los aspectos de la economía, lo que llevó a que la crisis inmobiliaria inicial se convirtiera en una crisis económica mundial en toda regla. De manera similar, las réplicas del terremoto de 2024 son rotundas en todo el mundo, pintando un retrato marcado por la caída de los mercados de valores, el aumento vertiginoso de las tasas de desempleo y el colapso de las empresas. Las estrategias implementadas para defenderse de la crisis de 2008, principalmente la inyección de un estímulo fiscal significativo, la implementación de políticas monetarias ultralaxas, y el eventual establecimiento de controles regulatorios más estrictos, forman el estreno de los planes de rescate económico que se están elaborando en respuesta a la crisis de 2024. Con la munición fiscal agotándose después de años de gasto deficitario, las autoridades están recurriendo a su arsenal monetario para estimular el crecimiento económico, de manera muy similar a como lo hicieron durante la crisis de 2008. Las tasas de interés ultrabajas y las iniciativas de flexibilización cuantitativa están recuperando su prevalencia para reiniciar el estancamiento de las economías y reactivar la debilitada confianza de los consumidores. Junto con estas medidas a corto plazo, existe una medida global para recalibrar el mecanismo regulatorio que rige la deuda, el crédito y los mercados financieros para evitar que se repitan tales crisis. Se están acelerando medidas estrictas para frenar la asunción excesiva de riesgos, garantizar informes financieros claros y transparentes e implementar mejores prácticas crediticias. Durante la crisis de 2008, fue la economía emergente la que proporcionó gran parte del impulso creciente para una economía global, compensando el crecimiento anémico en los primeros mercados. Sin embargo, con el inicio de la crisis de 2024, estas economías, que ya no son impenetrables, están luchando contra sus trastornos individuales, pintando un panorama sombrío para la recuperación global. Con los albores de 2024, las narrativas, una vez optimistas, sobre la proliferación de la economía colaborativa, la llegada de la IA y la smartificación de los espacios urbanos aparentemente han sido anuladas por un desaliento colectivo por los datos sobre las reducciones de fuerza laboral, la desaceleración de la creación de empleo, y la navegación empresarial hacia un modo de supervisión. El malestar económico de 2024 también está escribiendo narrativas en torno a las teorías económicas predominantes. El entorno de bajo interés indefinidamente prolongado que se libra para reactivar el crecimiento económico está predisponiendo a una reevaluación de la eficacia de estas medidas y sus posibles efectos secundarios, como burbujas de activos, un desequilibrio en la distribución meteorológica y una desaceleración del dinamismo económico. Las cicatrices de la crisis financiera de 2008 están lejos de ser acaloradas, recordando con demasiada viveza la forma de regulaciones para controlar excesivamente la asunción de riesgos, la creación de reservas de capital amortiguadoras para instituciones financieras sistemáticamente importantes, y el continuo endurecimiento de la oferta crediticia. Cadena para mantener bajo control la posible acumulación de deuda tóxica, el conocimiento extraído de la debacle de 2008, y las estrategias que se forjaron y pusieron fin como parte de la recuperación es lo que determinó el vigor con el que los formuladores de políticas de todo el mundo entraron en acción para ayudar a combatir la crisis de 2024.
Así, si bien las circunstancias varían, la hoja de ruta para recordar parece menos desconcertante, adornada por la antorcha de la experiencia y el aprendizaje pasados. A pesar de las similitudes, existen algunas diferencias marcadas que aíslan la crisis de 2024 de su predecesora. El dinamismo económico y el potencial de crecimiento visibles en los años siguientes a la crisis de 2008 parecen algo nublados en el panorama actual debido al régimen ampliado de bajos intereses, y a la aparente ausencia de tecnología disruptiva como facilitadora para ampliar las reformas industriales. La rápida difusión de las innovaciones tecnológicas impulsó la reactivación global posterior a 2008, actuando como un elixir, revitalizando industrias y procesos estancados. Sin embargo, con el inicio de la agitación económica de 2024, el ritmo de estas innovaciones parece haber perdido su vitalidad anterior, lo que hace mella en las perspectivas de un rápido cambio esta vez. El impacto impredecible de la crisis de 2008 instigó un cambio de paradigma global e instigó a apoyar la cultura de rebote en las empresas y las economías. Si bien la desaceleración de 2024 no eclipsa sus experiencias, la capacidad de las empresas para actuar con decisión, tanto en la implementación de eficiencias de costos como en la identificación y captura de nuevos focos de hacinamiento, ha sido fundamental para superar estos tiempos turbulentos. Si bien los actores, propulsores e impactos de estas crisis son distintos, la narrativa básica parece cosida por un hilo común de irresponsabilidad financiera, la excesiva ternura por la deuda, y la aplastante bolsa de perfiles de corto plazo. La sensación omnipresente de catástrofe inminente durante estas crisis ha estimulado acciones correctivas después de ellas para salvar a la economía global de eventos similares en el futuro. Es el diálogo de la historia económica el que vincula directamente el estado de las relaciones económicas en 2024 con el trauma de 2008. Más allá de las marcadas similitudes visuales, es el eco persistente del efecto contagion de la crisis de 2008 lo que refuerza la necesidad de rigor y rebote para mitigar los efectos de la situación actual. Por lo tanto, es bajo la sombra de estos enormes paralelos, y bajo las capas deslizantes de sus respectivas crisis económicas que los formuladores de políticas, los inversores, las empresas y los ciudadanos navegan por los callejones oscuros de 2024, con la esperanza de acumular la luz de una recuperación previsible, como lo hicieron en 2008. El caos económico de 2008 creado por la quema de pólvora, la quema de las principales teorías económicas, la iluminación de la pérdida de peso muerto debido a las ineficiencias del mercado, y la reducción de los procesos corporativos flácidos. En comparación, la situación económica de 2024 parece más bien un crisol, lo que atestigua el rebote de estos sistemas Trem-y-Todd, para resistir la prueba de las dificultades económicas. En reflexión, los ecos del atolladero de 2008 resuenan en la crisis de 2024, matizando la naturaleza, la profundidad y la trayectoria de la crisis en curso. Las desgarradoras pinturas apoyadas por las economías globales, las empresas y las vidas de los individuos son un crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias de una locura económica, que se dirige al mundo para aprender y desaprender las lecciones del pasado. A pesar del dolor y el sufrimiento, tanto la crisis de 2024 como la de 2008 traen consigo un aire de transformación, una posibilidad de renovar las estructuras económicas, y una oportunidad de emular el fénix final que surgió de las cenizas del pasado. ¿Qué tan bien se aferra el mundo a estas posibilidades ocultas? Se escribirá la narrativa para futuras inmersiones, dando forma a los contornos de las historias económicas previsibles. El fin de una crisis económica de los usuarios en otra, provocado por diferentes factores y desarrollado por diferentes circunstancias. Sin embargo, lo que permanece sin cambios, y casi como una verdad atemporal, es la necesidad humana de persistir e innovar, a caballo entre las tumultuosas olas de agitaciones económicas para labrarse un camino para el crecimiento futuro. La crisis de 2024, al igual que su ecuación de 2008, no es solo un recuento de crisis económicas y caídas del mercado. Es una historia de recuperaciones de rebotes, de valores redefinidos y de paisajes reinventados. Aunque los contornos de las observaciones realizadas se ven periódicamente afectados por cambios imprevistos en las políticas globales y las corrientes económicas, es esta esperanza mantenida en los patrones de recuperación pasados lo que mantiene a la economía mundial avanzando. Por mucho que las crisis pasadas ofrezcan un manual de instrucciones para la recuperación, se elaboran como códigos críticos para los sensores de pretemporada. Los paralelismos entre 2024 y 2008 son un amargo recordatorio para ayudarnos a cortar de raíz cualquier futura situación potencial de crisis y, en el caso de otra crisis más, que muestre un profundo repunte, perduraremos. Las razones que indican los ensayos de la recesión de 2008, así como las crisis en curso, apuntan continuamente a las cuestiones de la exuberancia de las burbujas especulativas y la inexpugnabilidad de los modelos de política macroeconómica. Estas obstrucciones aumentan la impenetrabilidad a la hora de desencadenar acciones políticas efectivas y complicadas medidas de recuperación económica. Las crisis, por recurrentes que sean en el curso de la historia económica, desempeñan un papel fundamental en la configuración y remodelación de los marcos involucrados. La interacción con los mercados financieros, los marcos regulatorios y las trayectorias de género reinantes apunta a otra fuerte afirmación de la vitalidad de reutilización del mercado. La ausencia financiera de 2024 mira las crónicas de 2008, listas para recoger nuevos puntos de departamento.
Con un cambio empoderado en la corrección de rumbo, las narrativas revisadas de las crisis podrían allanar el camino para paisajes económicos más fuertes y rotundos. Las páginas grabadas por estas crisis son indicativas de una continuidad de la historia económica, señalando el fuerte espíritu de supervivencia, y los leones de rebote que mantienen al planeta agitado. Las dos crisis son instantáneas de ondas recurrentes, y danzas incesantes de progreso y regresión que marcan los anales en expansión de las historias económicas percibidas, insinuando la temporalidad de los fracasos, y reflexionando sobre el tema de las superaciones esperanzadoras. Navegando a través del laberinto de contorsiones económicas, y catalizando el espíritu de rebote ante las crisis, el mundo se enfrenta a los ecos del pasado y los contornos del presente, desplegando su bandera a cuadros para un futuro resiliente. Así, la crisis económica de 2024 cobra gran importancia, y su imponente sombra se adentra profundamente en los anales del pasado, evocando los desgarradores cuentos de la catástrofe de 2008. Sin embargo, frente a los sombríos lienzos de la desolación recordada y la desesperación inminente, el mundo ve los contornos de las economías invisibles, las líneas generales de la reinvención, y las impresiones de volver a dibujar los atributos definitorios de las zonas de mercado exitosas. En esta gran sinfonía de economías globales, las crisis pasadas y presentes tocan indistintamente una melodía siniestra e inspiradora, siniestro en su potencial para causar agitación económica masiva e inspirador en las lecciones que impacta para sostener el repunte económico, la agilidad y la adaptabilidad. El mundo se alista y da testimonio de esta cacofonía, avanzando hacia una unión armoniosa global a partir de una orquesta sinfónica de economías, melodías de crack y melodías prometedoras. Las sagas de las crisis, de las impresionantes caídas y de las lentas y agotadoras subidas, son recordatorios explícitos de la ciclicidad que atormenta la vida de la esfera económica. Las lecciones extraídas de la crisis de 2008 están grabadas en lo más profundo de la crisis de 2024. Estos sirven como estrellas guía, iluminando el camino lleno de baches hacia la recuperación económica, y navegando por la caravana global hasta el horizonte interminable de la carrera sostenible.